Sí, sin Y bueno, problema. aquí Nacho te va a compartir mi pantalla para estar viendo las preguntas que te voy a ir haciendo y ya que sea un poquito más fácil la dinámica de las preguntas. Y bueno, no sé si Ok. me puedas confirmar si ¿Qué, ahí qué? ves mi pantalla. Sí, ya la veo. Ok, bueno, perfecto, Nacho. Entonces, te lo vuelvo a comentar, mi tesis va en función de lo que es el neuromarketing. Y el Ok, enfoque que le estoy dando al neuromarketing es como una estrategia aplicada específicamente por las agencias de mercadotecnia de la ciudad de Chihuahua para llegar a la mente del consumidor. ok. ¿Sí? Bueno, Nacho, Ujú. nuestra primer pregunta. Queremos conocerte a ti, conocer al experto con el que tenemos el gusto de tener ahorita nuestra entrevista. Si nos puedes decir tu nombre, cuál es tu especialidad, tu carrera y actualmente cuál es tu puesto laboral dentro de Folklore. Ok. Mi nombre es Nacho Medina, Juan Ignacio Medina Caro. Yo soy mercadólogo, soy licenciado en mercadotecnia, maestría en comercio electrónico y mi puesto soy director, soy socio fundador y director de Folklore. Ok, perfecto. Ahora, Nacho, si nos puedes platicar un poquito de la agencia de Folklore, si nos puedes decir cómo nació el nombre, qué antigüedad Ujú. tiene la agencia en la ciudad de Chihuahua o si labora en otras partes de la República y los servicios que ofrecen ustedes como agencia. Sí. Bueno, la agencia se llama Folklore. Nosotros nacimos en 2010, nació la agencia. Poquito antes de 2010, más 2009 que 2010, pero el registro está oficialmente en 2010. O sea, fue que se hizo, la constituimos. Ok. La verdad es que en estos 10 años hemos hecho un poquito de todo, pero hoy en día asumimos, nos entendemos como una agencia de inteligencia de marca, una agencia de estrategia de marca y básicamente todos los servicios que desarrollamos giran en torno al desarrollo de marcas, desde un punto de vista estratégico hasta un punto de vista gráfico, estético. Hacemos consultoría pues obviamente en estrategia de marca, en estrategia digital, en posicionamiento, en comunicación. Hacemos diseño estratégico, desarrollo de marcas, dirección creativa, desarrollo de campañas de comunicación y hacemos desarrollo web, básicamente sitios web corporativos, como también e-commerce. Son como que nuestras tres principales avenidas de servicios. Ok, perfecto. Han hecho una pregunta aquí. ¿Es si ustedes solo laboran dentro de la ciudad de Chihuahua o prestan servicio a algún otro lado de la República? No, de hecho, actualmente el 80% de nuestros clientes está fuera de Chihuahua. Ok, Dependemos muchísimo más de clientes foráneos que de clientes locales. ok, perfecto. ¿Y ha sido así desde el inicio o ha sido conforme han crecido? No, digo, pues obviamente es como un proceso natural Ujú. de maduración. Y obviamente arrancamos, pues dependiendo mucho de clientes locales. La verdad es que tuvimos la fortuna en el buen sentido, de darle la vuelta a todos los clientes, pues a todas las empresas grandes, a los grupos grandes de aquí de Chihuahua, de la región. Y luego conforme fue pasando el tiempo, cada vez se fueron acercando más clientes nacionales y el punto de inflexión fue la pandemia. La pandemia fue la que la pandemia nos forzó a tomar decisiones que nos ayudaron como a acelerar ese crecimiento fuera de Chihuahua Ok, ok, a partir de la pandemia. O sea, de hecho, a mí me gusta contar lo que antes pandemia, nosotros, perdón, es que estoy acá sí, no, no conectando te una, preocupes. dame un minutito. Sí, claro. Permíteme. A partir de la pandemia, te digo, a mí me gusta siempre explicar que antes pandemia, todos nuestros clientes, no todos, el 80% de nuestros clientes eran clientes locales y un 20% clientes foráneos. Y ya una vez que
llegada la pandemia fue que se invirtió esta curva y entonces pues nos hicimos un 80% de clientes foráneos y un 20% de clientes locales. Claro, ¿no? Y es que la situación pues era reinventarse o morir. Sí, 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 sí. Y eso fue básicamente. Y la ¿No? verdad estamos muy contentos. No, y aparte, bueno, ahorita que estamos dentro de esto de las agencias, pues sabemos, ¿verdad? Que no hay límite ahora sí que de espacio cuando se trata de servicios digitales, pues, ok. Parte de las decisiones que tomamos justo fueron enfocarnos en servicios que pudiéramos entregar a a la distancia. Por Ujú. ejemplo, dejamos de hacer video, dejamos de hacer fotografía, que eran servicios que hacíamos muy bien, pero que no necesariamente podíamos entregar a la distancia, ¿no? Y nos Sí, enfocamos en puros servicios eh, que se pueden entregar literal vía Zoom, por así decirlo, ¿no? ujú. Sí, claro, porque pues ya el que no sean físicos, pues quita una limitante que es el estar frente a frente, ¿verdad? Ok, perfecto, Nacho. Entonces, Ujú. ahora con esto, me gustaría entrar un poquito ya en tema del neuromarketing y desde tu propia definición, ¿nos puedes decir qué es el neuromarketing? Mira, la verdad es que cuando me buscaste para o sea, para la entrevista, como que sí me saqué poquito de onda porque, o sea, el neuromarketing no necesariamente es un concepto con el que yo he trabajado mucho, que yo empate mucho, o del que yo pueda decir que soy experto, ¿no? O que domino, o que lo que sea. Este, pero dicho eso, ¿no? O sea, haciendo como este disclaimer de que no me considero experto en neuromarketing y que no es un concepto con el cual yo trabajo mucho. Ujú. Yo al final del día creo que, o sea, pues me voy a la definición más, más simple, más sencilla de las marcas, del marketing, que tiene que ver con que, pues al final del día nosotros como seres humanos somos seres mucho más emocionales que racionales. Somos, o sea, respondemos mucho a la emoción. A mí me gusta explicar en los talleres que doy, ¿no? Que vas bajando la escalera de tu casa, ves un pan en la mesa de la cocina, le das la mordida y luego te pones a pensar y a justificar por qué sí te podías comer ese pan, ¿no? O sea, es como tenemos dos cerebros, me gusta decir, el cerebro emocional y el cerebro racional, y muchas de nuestras decisiones son conducidas por el cerebro emocional y el racional solo va atrás tratando de justificar las decisiones del cerebro emocional. Dicho eso, pues yo creo que el neuromarketing tiene que ver con eso, ¿no? Con entender los patrones, la economía del comportamiento, entender los patrones de hacer de las personas, los patrones de comportamiento, entender cómo las personas toman decisiones para a partir de ahí poder, aunque se escuche mal la palabra, pues manipular esas decisiones, ¿no? Poder comunicar cosas, generar conceptos, generar ideas que hagan que tú como consumidor tomes una decisión en tal o cual sentido, ¿no? Para mí eso sería al final del día el neuromarketing. Ok, perfecto. Y es que nos dijiste un punto muy importante que es un dilema que tenemos en el marketing, ¿no? Que los que no se dedican a eso dicen, es que el neuromarketing crea necesidades o satisface Ujú. necesidades. Dicen, ¿cuál de las dos? Y pues hay un dilema ahí, ¿verdad? Yo siempre he dicho, no, pues es que depende el uso que se le dé, ¿verdad? O sea, hay necesidades de todo tipo, y pues por algo hay una pirámide de necesidades para atender. Entonces, por lo tanto, hay un dilema y ahora que estoy estudiando esto del neuromarketing, sí veo como esas dos posturas. ¿Satisfacemos o creamos? Pero pues es también todo un tema, ¿no? Es entrar en otra materia. Yo la verdad no, sí, o sea, digo, es un debate interminable el de satisfacer o crear. Yo creo que es una combinación de las dos. Pero quedándonos más en el concepto de neuromarketing, creo que yo me iría más con el tema de satisfacer en el sentido de que te entiendo a Ujú. profundidad y a partir de entenderte a profundidad, desarrollo cosas que me ayudan a que tú
es muy fuerte la palabra manipular, pero pues me ayudan a que tú tomes decisiones en tal sentido. Sí, claro, o sea, es lo que veo ahora, ¿no? Que dicen, bueno, el neuromarketing estudia el cerebro del consumidor o al consumidor, y yo, pues, al fin de cuentas, el consumidor pues tiene que pensar, ¿verdad? Y las decisiones que hace, sean razonables o irracionales, pues son decisiones que toma. No sabemos si en función de un deseo muy profundo o en función de un deseo diario. Entonces, Ujú. pues, está bien interesante, ¿verdad? Y me gustó mucho la definición que tú nos compartes, Nacho. Ahora, Nacho, ustedes Gracias. como folclore, tú como experto, ¿han aplicado y o aplicas actualmente el neuromarketing, algún tipo de mercadotecnia similar o han planteado implementarla así como tal, como una estrategia? Mm, te digo que no, o sea, un poco lo que te decía ahorita, nosotros, la verdad es que el neuromarketing, así como concepto, yo no consideraría que lo uso, o no pensaría que es algo con lo que yo trabajo. O sea, yo no, en mi día a día no hablo de neuromarketing o yo no hablo sí, de que hagamos o nos dediquemos al neuromarketing. Pero pues al final del día, o sea, como que vuelvo un poco a la esencia esta de lo que te digo, ¿no? O sea, si te pones a entender el neuromarketing como lo que te acabo de platicar ahorita, pues sí lo hacemos, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, en el desarrollo de proyectos que hacemos, la narrativa de las marcas que creamos, pues al final del día están estas ideas, ¿no? De que te tienes que entender al consumidor, tienes que entender sus necesidades, tienes que entender sus dolores para luego generar un concepto que conecte con esas necesidades. Que yo no lo atrevería a ver como neuromarketing, pues al final del día es eso, es marketing, es estrategia de marca, ¿no? O sea, creo que al final del día son simplemente como distintas formas de ver la mercadotecnia, de ver la comunicación. Creo yo que el concepto neuromarketing, como que, no sé si es por este Jürgen Klarik o algo así que de pronto la gente lo ve bien o lo ve mal, pero, o sea, luego creo, o sea, creo que el concepto como tal se utilizó de mal forma, llevándolo al extremo de venderlo como el arte de hackear a las personas o como el arte, vuelvo a usar la palabra manipular a las personas, ¿no? Así como de hacerlas que hagan cosas en contra de su voluntad. Y yo creo que no va por ahí, o sea, yo creo que más allá de que haya conceptos y formas de persuadir a las personas, pues una cosa es persuadir a las personas y otra cosa es manipularlas, ¿no? Hacer o sea, ese concepto así como que nos venden en la tele del neuromarketing, que lo puedes usar incluso para hacer malas cosas y así, pues no, o sea, yo me reduzco a esta idea de entender a tu consumidor, entender sus necesidades, sus dolores y desarrollar comunicación, productos, servicios alineados a esas necesidades. Y entendiéndolo como eso, pues sí es algo que hacemos pues prácticamente todos los días, ¿no? En los proyectos que desarrollamos. O sea, todo proyecto tiene que estar alineado al consumidor y sus necesidades. Claro que al fin de cuentas, pues todo lo que se hace, cada esfuerzo, así sea un nombre de marca, un eslogan, un logotipo, un anuncio en redes sociales, pues va en función de convencer a una acción, ¿no? Que por lo general pues es la compra. Entonces, coincido Ujú. mucho contigo en esa parte. Bueno, aquí Nacho, ¿podrías explicarme a grandes rasgos, cuál es el proceso o series de pasos que, por ejemplo, en tu caso que me comentas que ustedes no aplican el neuromarketing como tal, así la pura estrategia con ese nombre, Ujú. pero tomando en cuenta a lo mejor así un escenario en el que tú digas, ok, vamos a hacer una estrategia que trate de persuadir a la mente del consumidor, ¿cuál es el proceso que ustedes siguen para hacer eso? Eh, Digo, hago obviamente la aclaración de que nosotros, el foco principal de lo que nosotros ahorita hacemos es branding, desarrollo de marcas, estrategia de marcas. Hacemos algo de campañas de comunicación. Y en ambos casos, un poco lo que te decía ahorita, pues de alguna otra manera aplicamos lo que está atrás o lo que pudiéramos entender como neuromarketing, tratando de reducirlo a dos, tres, cuatro pasos sencillos. Yo creería que el primer paso, bueno,
incluso me regreso un poquito más, te platico para nosotros qué es una marca. Para nosotros una marca no es el logotipo de una empresa, una marca no son los colores, no son las tipografías. Una marca es lo que las demás personas dicen de ti cuando tú no estás. Una marca es lo que las demás personas dicen de un producto, dicen de una empresa. Si yo ahorita te digo a ti que elijas Coca-Cola o Pepsi, tú vas a tomar una decisión, no porque el logo esté más o menos bonito, sino por las ideas que tú tienes en tu cabeza sobre Coca-Cola y sobre Pepsi. Esas ideas es la marca, ¿ok? Y hacer branding es justo la tarea o la ciencia o el quehacer de diseñar qué palabras, o sea, qué ideas y colocar esas ideas en la cabeza del consumidor. Yo quiero que Coca-Cola sea percibida como una marca cara, quiero que Coca-Cola sea percibida como una marca sólida, ¿ok? Tengo primero que diseñar cuáles son esas ideas que quiero que la gente piense de mi empresa y luego tengo que diseñar el plan de posicionamiento para que esas palabras sean las que estén en la cabeza de mi consumidor. Así es como nosotros entendemos las marcas. Dicho eso, ¿cuál es nuestro proceso? Nuestro proceso cuando llega una empresa que quiere un branding, que quiere una marca, cuando llega una empresa que quiere una campaña de comunicación, lo primero que hacemos es justo entender al consumidor, o sea, entender quién es el consumidor, hacer un mapa bastante detallado de nuestro consumidor. Solemos trabajar con apodos, o sea, más allá de hablar de demografías, de decir mamás de tal a tal edad que viven en tal geografía de la ciudad, nos gusta jugar con apodos. Mamás cuervo, mamás despreocupadas, y ya al yo decirte mamá cuervo, mamá despreocupada, ya se te vienen una serie de ideas de cómo es esa persona, Sí, de claro. a qué tipo de lugares va, qué tipo de cosas busca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hacemos como mapas muy fuertes, muy desarrollados de los clientes o de los usuarios. Luego, una segunda etapa es, ya que tenemos ese mapa, empezamos a desarrollar lo que nosotros llamamos un cuadrante de necesidades y deseos. Ok, las mamás cuervo que están buscando escuela para sus hijos tienen estas necesidades, tienen estas frustraciones, tienen estos miedos y tienen estos deseos. Y ese cuadrante nos da como un montón de información a partir del cual nosotros podemos desarrollar una marca o podemos desarrollar comunicación, que nos permita llegar a, vamos a decirlo así, al corazón de las personas o a la cabeza de las personas, ¿no? O sea, por eso te digo que más allá de hablar de manipulación y cosas así, simplemente es entender muy bien, o sea, entender ahorita tú quién eres, en dónde estás, qué quieres lograr, o sea, qué quieres lograr y dentro de ese que quieres lograr, pues entender qué cosas te dan miedo, qué cosas deseas, qué cosas te frustran, qué cosas necesitas. Y justo alrededor de esos cuatro cuadrantes es que puedes construir una muy buena campaña de comunicación, puedes construir una muy buena marca, etcétera, etcétera, ¿no? Ya que tienes esas dos cosas, entonces ya nos vamos al proceso creativo de desarrollar una marca, de desarrollar una campaña y dentro de ese proceso creativo, dentro de esa marca o de ese concepto de comunicación, es donde ya nosotros tenemos que desarrollar como ciertos manifiestos o ciertas líneas de comunicación o ciertas aplicaciones que justo conecten con ese mapa de necesidades, de frustraciones de deseos y de miedos. No sé si me explico, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, te vendo marketing digital, a decir, oye, yo te entiendo. Sé que tienes miedo de que tu empresa vaya a quebrar porque no tienes los clientes que necesitas y no sabes si vas a poder pagar la nómina. Por eso tenemos un servicio que te va a ayudar a que consigas más clientes, por ejemplo, ¿no? O sea, en vez de venderte el servicio, conecto a partir de tus necesidades. Eso es lo que yo entendería como neuromarketing, que no es más que entender al consumidor y poder decir cosas que hagan que el consumidor se levante del sofá. A mí me gusta explicar que el consumidor es pasivo por naturaleza. El consumidor está sentado en el sillón de su casa y no se va a levantar a comprar tu producto o tu servicio hasta que no lea o escuche algo que le haga levantarse del sillón. Y ese algo, pues tiene que ser algo que conecte con necesidades, dolores, frustraciones o miedos. Sí, claro, es como ahora dicen, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hacer llamadas de convencimiento, ¿verdad? De que el cliente se canse de escucharte,
a que vea un Ujú, anuncio y que después le aparezca otra vez y que después le aparezca otra vez y se le quede en la mente y ya por sí solo él toma una decisión, ¿verdad? O sea, es como modificar la estrategia de la mejor manera para que él diga, ah, eso es lo que necesito en este momento. ujú. Sí, hay obviamente muchas técnicas de persuasión, o sea, te digo, más que hablar de neuromarketing, creo que yo hablaría mucho de dos cosas y de las cuales tampoco me considero experto, ¿no? Pero la persuasión como ciencia, como tal, hay un autor, Robert Cialdini, creo que se llama, escribe y habla mucho de persuasión y también la economía del comportamiento. O sea, de hecho, yo creo que más que neuromarketing, que todo eso es economía del comportamiento, que básicamente lo que hace la economía del comportamiento es estudiar cómo es que nosotros tomamos decisiones, ¿no? Y hay un montón pues no sé si son teorías, metodologías, procesos mentales a través de los cuales nosotros como seres humanos tomamos decisiones que la economía los estudia, la economía del comportamiento y a partir de esos distintos, tienen un nombre, no me acuerdo cómo le llaman, es que puedes hasta cierto punto manipular al consumidor. Claro, es como por ejemplo el famoso libro, ¿no? El título de Véndele a la mente, no a la gente, que es Ujú, el primer sí. ejemplo que aparece cuando uno busca en neuromarketing, pero explica estrategias, explica ejemplos, explica teorías de cómo no venderle directamente a la persona, sino a su mente, a su inconsciente incluso. Entonces, creo que sí, también estoy de acuerdo contigo que no es solo estudiar como... Cuando se habla de neuromarketing es bien extenso, ¿verdad? Yo lo quise abarcar desde las agencias porque pues es muy extenso, o sea, se estudia desde el consumidor, hay incluso, no sé si te llegó a ver, por ejemplo, hablando del proceso de, yo sé que ya no se escucha tanto, pero hay técnicas Ujú, de donde leen, no sé, por ejemplo, las resonancias magnéticas a veces que hacen, o por ujú, ejemplo, las estrategias que utilizan del lector de vista cuando los consumidores ujú, entran a la tienda, que es lo primero que ven. Entonces hay muchos procesos, pero me gusta ver eso, que cómo, a lo mejor eso es lo que dicen los libros, pero cómo lo aplican las agencias y específicamente pues las de aquí de Chihuahua. ujú. Ahora, Nacho, Sí, hay muchas metodologías y muchos, por ejemplo, eso que dices de cómo lees tú una página web, de cómo lees tú un libro, una revista, un anuncio, y luego hay herramientas que te ponen mapas de colores, ¿no? Que miden hacia dónde voltea a ver el consumidor, etcétera. O sea, sí hay mucho procesos, herramientas, material. Yo sinceramente lo creo que al final del día todo tiene que ver con marketing. No sé si me explico, que es estudiar como tal al consumidor, su comportamiento, sus acciones, etcétera. sí, claro. Entonces, ahora, Nacho, entrando un poquito más en lo que es lo que Herramientas. utilizamos, ¿cuáles son las Ujú. herramientas que ustedes utilizan? Por ejemplo, que tú ahorita en tu mente estén, ah, estas son las herramientas que más utilizamos, ¿cuáles son las que consideras que aplican el neuromarketing? Eh, Bueno, nosotros como tal no utilizamos herramientas puntualmente para esto. Eh, yo entendería que hay herramientas de dos tipos, herramientas tecnológicas y hay herramientas metodológicas. Yo así lo entendería. Herramientas metodológicas, pues hay, por ejemplo, o sea, hay muchos procesos o canvas que se pueden utilizar para estudiar a tu consumidor. Por ejemplo, una con la que nosotros sí trabajamos son con los arquetipos de Jung, que son básicamente unas cartas que se utilizan para diseñar la personalidad de tu marca, ¿no? Y esa personalidad la diseñas pensando en la personalidad de tu cliente, ¿no? En alinear la personalidad de tu cliente con la personalidad de tu marca. Está obviamente el Value Proposition Canvas, que no necesariamente tiene que ver con neuromarketing, pero pues justo es eso, ¿no? O sea, entiendo a tu cliente, entiendo los dolores que tiene, los momentos de estrés, entiendo los momentos de valor que requiere y a partir de ahí diseño un producto con características específicas que te ayudan a conectar con esas necesidades profundas del cliente, ¿no? Dicen por ahí que no vendas el taladro, o sea, vende el agujero en la pared o ve más allá, vende ese espacio lleno de cuadros y de fotografías que te genera paz en tu casa o lo que sea, ¿no?
Y luego hay herramientas tecnológicas y ahí sí la verdad te quedaría, o sea, te quedaría mal porque, digo, hay muchísimas herramientas para medir comportamiento del consumidor. Hay estas herramientas que te digo que ahorita no se me viene así el nombre como tal de alguna, pero las he visto, ¿no? Herramientas que te ayudan a medir con mapas de calor, con mapas de calor hacia dónde está mirando la gente en un espectacular, en una revista, en un anuncio. Hay herramientas que te permiten hacer A/B test, que es básicamente tener dos versiones de un sitio web. Muestras esas dos versiones de un sitio web a una cantidad controlada de personas y luego pues las personas hacen o no hacen cosas en esas dos variantes del sitio web y entonces ahí tú puedes medir qué versión te funciona más, ¿no? ¿Qué versión es más persuasiva? ¿Qué versión convence más? Hay una herramienta que nosotros utilizamos que se llama Hotjar, que es básicamente una herramienta para estudiar el comportamiento de los usuarios dentro de los sitios web. Literal, tú puedes ver a dónde le dan clic, a dónde no le dan clic, puedes ver qué tan rápido navegan la página, qué cosas leen, qué cosas no leen, y a partir de ahí, pues tú mejoras tu sitio web. Ok, sí, es como lo que te platicaba, ¿verdad? Ahora que he estado viendo, pues yo no me imaginaba que hay herramientas pues incluso de ya de que mezclan el marketing con la ciencia y con la salud, ¿verdad? Por ejemplo, eso que te digo de las ondas cerebrales, que hay algunos estudios en los que hacen cómo funciona el cerebro, o sea, en qué momento genera ciertas sustancias, ¿no? En qué momento genera la sustancia de la felicidad, con este producto genera más felicidad, con este menos. Entonces, hay otros más sencillos como el eye tracking, que es el de que entra a un súper y Ujú, qué es lo primero que ve. O si entra a una tienda de ropa, que es lo primero que ve. Entonces, pero hay otras herramientas que también hay libros de neuromarketing como más herramientas no tan tangibles, sino más metódicas, ¿no? A lo mejor un poquito más de serie de pasos como nos explicaban del Value Canvas, de todo ujú, eso. Entonces, me parece muy interesante las que ustedes utilizan y claro, ¿verdad? Todo varía, o sea, hay miles de herramientas que podríamos decir, esto es neuromarketing, pero hay ahí también como una clasificación, ¿no? ¿Cuáles van más al neuromarketing, al como tal, a conocer la profundidad de la mente o cuáles van así más superficiales? ujú. Y bueno, ahora, Nacho, ya que vimos las herramientas, ¿cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para aplicar el neuromarketing? Por ejemplo, en el caso que me decías del desarrollo de branding, me parece muy interesante. ¿Cuáles son las Ujú. estrategias que ustedes utilizan para aplicar? Eh, pues más que estrategias, yo me voy un poco al tema del proceso, ¿no? Que es un poco lo que ya te platiqué, que tiene que ver mucho con esta parte de poner al consumidor en el centro de la ecuación, o sea, poner al cliente de la marca con la cual vas a trabajar en el centro de la ecuación. Y a partir de entenderlo muy bien, desarrollar pues esos mapas de necesidades, esos mapas de requerimientos, de sueños y a partir de ahí crear como tal una marca con ciertas estrategias para ayudarte a posicionar esas ideas, ¿no? Que tú quieres que se queden en la cabeza de tu consumidor. Pero la verdad no te sabría hablar o decir estrategias puntuales específicas porque mucho de lo que nosotros hacemos, al menos en la configuración actual que tenemos, pues se queda a nivel conceptual, ¿no? O sea, yo te ayudo a entender a tu consumidor y a diseñar la marca, adecuada que conecte con tu consumidor y te haga posicionarte de forma adecuada como producto o servicio. Este, y luego de ahí, pues obviamente ya tu cliente, en este caso el dueño de la marca, pues ya es el que tiene que aplicar ciertas estrategias para poder posicionar la empresa de la forma que quiere, ¿no? Pero la verdad es que no, aquí sí la neta sí te las debería como tal. Ok, no, no, perfecto. Entonces, de igual manera, ahí rescato una parte que me comentabas, eso de que las estrategias se quedan de manera conceptual y que no hay una Ujú, estrategia así que donde podamos abrir un libro y ahí diga estrategia número uno. Eso también me parece muy ujú. interesante. Bueno, Nacho, ahora sí que tomando como en cuenta el neuromarketing, ¿cuáles son los resultados ideales que tú, que como agencia buscarían obtener al aplicar el término de neuromarketing? Yo lo dejaría en que o sea, el resultado ideal es crear una marca o crear una campaña de comunicación que ayude a generarle la mayor cantidad de oportunidades a nuestro cliente
al menor costo posible. Creo que eso lo reduciría yo, ¿no? O sea, nuestro trabajo aplicando todo este conocimiento tiene que ver con crear un concepto de comunicación, crear una campaña, crear una marca que te ayude a atraer la mayor cantidad de oportunidades al menor costo posible. O sea, y eso pues implica lograr desarrollar ese concepto que conecte de forma adecuada con los clientes de mi cliente y que los atraiga, ¿no? En la mayor cantidad posible al menor costo posible. Ok, perfecto. Entonces es como, pues como que sea más eficiente, ¿no? El proceso y el resultado que queremos obtener. Ujú. Nacho, ahora como agencia de mercadotecnia, como Folklore, ¿cuáles consideras que son los beneficios que se obtienen al aplicar el neuromarketing? Bueno, yo creo que los beneficios van en dos sentidos. Van primero como agencia, o sea, yo como agencia, para traer oportunidades a mi agencia, pues obviamente lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, cómo comunicamos, cómo hacemos las propuestas de trabajo, aplicando conceptos que pudieran entrar dentro del tema del neuromarketing, pues nos permite diferenciarnos, pues, o estar por arriba, por encima, por delante de la competencia, ¿no? Porque mientras la competencia está hablando de cuánto te van a cobrar por un logotipo, cuánto te van a cobrar por cierta cantidad de aplicaciones, mis conversaciones van en otro sentido, ¿no? Yo estoy hablando más de los resultados que el cliente que está buscando, yo estoy hablando más de las necesidades, de los sueños, de los deseos que el cliente tiene, y eso pues obviamente conecta, y me hace más fácil hacer negocios o venderle a los clientes. Y hablando en el lado de los clientes, pues obviamente el beneficio de trabajar una marca con nosotros es que tu marca va a ser una marca estratégica, una marca alineada a tu cliente y eso significa que va a ser una marca mucho más rentable, una marca que te va a ayudar a comunicar de forma más fácil. Me gusta explicar o me gusta decir que para nosotros lo importante no es el diseño, sino el proceso que nos ayuda a llegar a ese diseño, ¿no? Porque no se trata de darte una solución visual, sino de darte una solución gráfica. Digo, perdón, no se trata de darte una solución visual, sino de darte una solución de negocio. Sí, claro, y aparte ya entra otro, ahorita que me dice, me viene a la mente también el tema de crear relaciones no solo a largo plazo, sino crear una relación de confianza y aparte estrecha, ¿no? Entre ustedes como agencia y a lo mejor nosotros como clientes, que Ujú, no solo sea un servicio, te entrego y se finalizó, ¿no? Que se ayuda en todo el proceso, que se llega al objetivo y todavía es un proceso que hay que seguir, no es algo como lineal, ¿verdad? ujú, Y bueno, completamente. Nacho, tú como experto, como agencia de mercadotecnia, ¿recomiendas hacer uso del neuromarketing como estrategia? Sí, o sea, sí lo recomiendo con el asterisco paréntesis que te decía al principio, ¿no? Que, o sea, yo no necesariamente considero que hago uso del neuromarketing, eh, entendiendo el neuromarketing como esto que nos dicen o nos venden, viéndolo así como esto de hackear a las personas, ¿no? Eh, yo lo que recomiendo es justo eso, ¿no? O sea, hacer marketing muy alineado a las personas, muy alineado a las necesidades de las personas, o sea, hacer marketing muy estratégico, pues, ¿no? O sea, muy entendiendo esto de que el cliente esté en el centro de la ecuación y que el cliente es una persona con miedos, con deseos, con dolores y que a partir de esos deseos, miedos, dolores, puedes construir productos que conecten mejor con ellos, que los hagan tomar decisiones y que pues obviamente también les ayudes, ¿no? Productos que les ayuden porque además, porque entienden muy bien sus dolores. Entonces, desde ese lado sí recomiendo hacer eso, ¿no? Poner en el centro de la ecuación al consumidor. Ok, perfecto, Nacho. Y bueno, Nacho, como última pregunta, considerando Ujú, todo lo que vimos desde la definición, cuáles son las series de pasos, las estrategias, los resultados, los beneficios, ¿podrías darnos desde tu voz cuáles son las conclusiones del neuromarketing? Es decir, desde el punto que me comentas que ustedes no utilizan el término como tal en la agencia, pero que están conscientes o estás consciente de que sí se usa, indirecta o directamente ujú, pues se usa. ¿Podrías darnos ujú. tus conclusiones del neuromarketing, de qué es, de cómo lo ves tú?
Sí, digo, sí, al final del día, pues yo pensaría eso, ¿no? Que el neuromarketing es justo como la ciencia de entender al consumidor, de entender sus necesidades, sus dolores, de entenderlo incluso mejor que el consumidor a sí mismo, para a partir de ahí poder desarrollar estrategias, poder desarrollar comunicación, poder desarrollar aplicaciones que te permitan pues sacarle rentabilidad a ese conocimiento que tienes del consumidor, ¿no? Generar productos, generar conceptos, generar campañas que te ayuden a conectar y a persuadir de forma efectiva a tu consumidor. Dicho, o sea, visto desde esa forma, claro que es muy recomendable usarlo, ¿no? Como tal, como ciencia dentro de la comunicación, de la publicidad, de los negocios. Perfecto, Nacho. Bueno, Nacho, hasta aquí terminamos la serie de preguntas. Te agradezco mucho. La verdad es que yo que ahorita, bueno, en mi corta carrera Ujú, de lo que es el marketing, pues si te soy muy sincera, ¿verdad? Hasta esta tesis, a mí me llama mucho la atención todo eso de cómo hay técnicas muy específicas para estudiar la mente del consumidor, pero también ujú, no sé si caigo en lo ambiguo o caigo en la cotidianidad del trabajo, que digo, es que a diario estudiamos la mente del consumidor sin darnos cuenta a nosotros todas nuestras decisiones, sean racionales o irracionales, pues es porque las marcas trabajaron en nosotros y es como decir, ¿verdad? Ahorita se me vino mucho a la mente lo que dicen todos en en el marketing. No puedes atender a todo el mundo, tienes que tener un nicho. ujú, ¿Y por qué tienen que ujú, tener un nicho? Pues porque tienen que conocerme a mí, Rosalba, su consumidora, a lo mejor que tenemos un perfil que nos gustan las bolsas, ¿no? Y que nos gustan las bolsas de marca y que nos gustan las bolsas en un rango de precio tal, de color tal, de diseño tal. Pues no es lo mismo que me vendan a mí, que le vendan a mi mamá, que le vendan a una persona mayor, pues soy un nicho, ¿verdad? Entonces, ujú, creo que el neuromarketing es eso, pero en un concepto pues muy específico. Y ahora que lo estoy estudiando, pues me sorprendo mucho y era una duda que yo tenía con las agencias. Decía en realidad, esas técnicas como el eye tracking, como lector que hay del cerebro, hasta técnicas más sencillas como en el Tech Milenio teníamos una cámara Hazel y nos permitían ujú, hacer pues pruebas, ¿verdad? De productos. Y ya después pues ves las cosas y dices, es una prueba que lo hacen todas las marcas o al menos la mayor parte de las marcas de productos de comida, por ejemplo, y es una técnica de neuromarketing, pero no lo vemos en un libro que diga, aplicar estudio en cámara Hazel es una técnica de neuromarketing, ¿verdad? O sea, es una técnica que aplicamos como prueba de producto. Entonces, pues Es me que parece muy interesante eso. yo por eso te decía ahorita que, o sea, como tal el concepto de neuromarketing se me hace un concepto, no sé si usar la palabra erróneo, pero sí creo que, yo no conozco la historia del neuromarketing ni la historia del concepto, pero yo sinceramente creo que muchas de las cosas que consideramos como neuromarketing o muchas de las cosas que tienen que ver con entender y estudiar al consumidor, pues al final del día es marketing. O sea, el marketing es eso, el marketing es muy científico, es literal una ciencia. El marketing tiene que ver con estudiar al consumidor, ¿no? De muchas formas, en muchos sentidos, y hay muchas ramas, y tal vez el neuromarketing es una rama, pero te digo, para mí, pues lo de la cámara GCL y todo eso es neuromarketing, ¿no? Digo, perdón, es marketing. Y esta idea del neuromarketing como súper hipnotizar a la gente y así, pues es